He dicho tantas mentiras, o sea, el tema del amor me masacraban de tal manera que me inventé cosas. El que más me molestó fue un Ondas que me dieron a la trayectoria, porque no se atrevían a dárselo a Gran Hermano. Una botella de whisky pequeña que la llevaba dentro de la chaqueta, iba muy borracho. Los pozos de sabiduría están en las personas más inesperadas, o sea, tú te puedes encontrar en tu pueblo gente que a lo mejor te crees que los conoces y luego resulta que te acercas, rascas un poco y te encuentras un ser humano que no esperabas para nada. A mí el pueblo me hace muy feliz. Se es más feliz en los pueblos. Él quiere protagonismo. Me estaba yo. Ya, pero es que habla mucho, no se le puede callar. Es broma. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no me vais a escuchar o cómo? Sí, estamos? pero ha dicho esto. Hola, som Quique i Ramon, Això és Agres i Dolces, un podcast des d'Agres, en valencià. sí? I això és una part del programa que ha eixit esta nit passada, En el programa Volando Voy de 4 de Jesús Calleja. el de l'helicòpteret, És una entrevista que van fer dins el programa, però això és en castellà, nosaltres de normal ho fem en valencià. tot en valencià, Podeu veure esta entrevista en Mercedes Milà i Jesús Calleja. sí? I vos esperem en tots els capítols que queden, perquè este és el primer de la tercera temporada, i espero que ens acompanyeu en esta aventura de nou. Això, gràcies i gaudiu-ho molt. Gràcies. Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes. a un nou capítol. D'Agres y Dolces. ¿Dónde estamos? ¿Estamos? Es que es muy fuerte. Estamos en nuestro nuevo plató. ¿Y con quién? Bueno, Es que la es cosa fuerte. es, espera, explicámoslo un poco. Vale. La cosa es que esta semana ha venido el programa de Volando Voy Increíble. a nuestro pueblo y a toda la zona a dar un poco visibilidad a esta zona y a gente de aquí y lo que hacemos. Y nos han visto interés en nosotros. No sé por dónde, Que pero... nosotros no nos lo vemos, pero bueno, eso también es normal. Entonces, la cosa es que nos han traído a este nuevo plató, que en teoría, entre todo el pueblo nos han hecho. Porque es que mira, todas las fotos antiguas. Y claro, sí, bueno, es chulísimo. Yo me enca- Fotos del pueblo, les espardeñes. Bueno, Eso para mí es... muy fort. Y ha venido para hablar con nosotros, pues bueno, por parte de Volando Voy. Tenemos a Jesús Calleja. Muy bien. Oye, Y- ¿no notáis que se les oye mejor? Parece como Es una increíble, yo estoy buena flipando. acústica. Estoy flipando. Y tam- Estoy sí. aquí, estoy aquí. Está ahí. Yo aplaudo. Ay, qué fuerte. Y también ha venido con nosotros Mercedes Milà, la gran Mercedes Es Milà. que es muy Un fuerte. aplauso. Un aplauso para Mercedes Milà. Es que es muy fuerte. fuerte. Mercedes, habla tú para que vean que Muchas es verdad. gracias, muchas gracias. Es muchas verdad. gracias. La gente no se lo creía, pero es verdad. Pero me han visto, tío, pues ¿cómo no se lo van a Pues creer? mira, pues todavía... ¿Qué tal la gente de aquí? ¿Te ha visto? Muy bien. Me ha pasado una anécdota buena, que es que una señora se ha puesto detrás de una uralita a hacer una foto creyendo que no la habíamos visto. Y, Y María dice, señora, señora, y dice ella, no, si les iba a preguntar ahora mismo que Después, ¿no? que si podíamos hacer la foto. ya, Después ahora de hacerlo. mismo. Pobre, me ha dado un poco de penilla, pero bueno. Bueno, pero aquí la gente, en teoría, en general es maja. No sé tú, Jesús, cómo nos has visto en general. Mira, yo en general diré que cualquier lugar rural de España al que vayas, cualquier pueblo, la gente siempre es maja. Todavía no me he encontrado a alguien que no sea majo. Muy humildes y con... Muy humildes, pero la gente es divertida. Sí. Tiene tiempo para reírse, porque no va estresada. Que eso ya es una cosa que parece que es normal y no es normal. Tú puedes pasear, puedes entretenerte, puedes hablar con cualquier persona que está por la calle. A mí el pueblo me hace muy feliz. Y a nosotros Se es también. más feliz en los pueblos. Yo Esta es pienso su, igual. es su campaña, es su campaña. Sí, y eso. además no es contradictoria con su vida, porque él vive en un pueblo. O sea, Jesús Calleja es un pueblerino. ¿sabes Yo lo que te ejerzo digo? de pueblerino. Por algo. No he tenido nunca piso en una ciudad. Siempre he vivido en un pueblo y sigo viviendo en un pueblo. Y voy a trabajar a Volando Voy al planeta Calleja, donde tenga que ir del mundo. Y mi campamento base está en el pueblo, con mis amigos de toda la vida. Suena el moco, Es Mercedes. que ¿sabes lo que me pasa? Que ayer y anteayer me he constipado en vuestro pueblo. El cambio de Entonces temperatura. no sé lo que ha pasado, pero tengo Que aquí hay unos un chorretones fresco- que me caen por la nariz, que si me veis mocos cayendo me lo decís. Sin problema. Perfecto. Pero lo que estabas diciendo que nos gusta mucho, porque tu programa va de eso. Claro. Y el nuestro en gran parte también. Claro, O sea, y en ahora, gran parte creo en toda mira, la parte. Mercedes, lo que pretendemos cuando les conocimos es que ellos llegan, su visibilidad es el pueblo.
pero que estos chavales con 20 años hagan esto y que estén comprometidos debería de llegar a mucho más lejos. Y este podcast tiene que llegar a toda España, porque es una forma, una declaración de intenciones de la gente joven. También hay una corriente de gente joven que quiere ir a los pueblos. Hay oportunidades, se puede vivir, no todas las oportunidades de la ciudad, pero te puedes perder muchas cosas pero ganar otras. Y luego con el teletrabajo online, tú mismo estás trabajando. ¿No es así? Tú estás trabajando Él desde está casa trabajando, yo estudiando. y te has venido al pueblo. Claro. Y ese es el legato que nos ha gustado vuestro. Pues sí. Pues sí. Pues ahora tenéis a Mercedes, ala, Hala, despellejar la vida. despellejar la vida. No, una Oye, preguntita, podéis preguntar una preguntita cotilleos y inicial. todo. Sí, Venga. vamos. Ya que estamos hablando de pueblos, ¿tú, Mercedes, has vivido en un pueblo? Porque Sí, ahora sé que vives en nací- Menorca. No, ¿puede ser? pero eso es en verano. En verano, O sea, ah, yo vale, nací en Esplugas de Llobregat, que es un pueblo que ahora es prácticamente Barcelona, Literalmente. pero que era pueblo. Y Come, come. Claro, pues, Haz ASMR de ese nuevo que se hace ahora. bueno, pues sí, soy de Esplugas, nací allí, en la casa de mis abuelos, además. Ah, qué guay. Y mi hermana segunda también, somos 6 hermanos. Y dicen que cuando nací yo tenía cabeza buque. ¿Sabes estas cabezas así? Como que les cuesta mucho salir. Mi madre lo debió pasar fatal y cuando salí, mi abuelo estaba esperando por todos los clavos de Cristo que naciera un chico. Un chico. En esa época no se sabía si nacía un chico o Ya, una no lo chica. podían ver. Y de repente nazco yo, fíjate. Y entonces el hombre, que era un entusiasta de la vida, dijo, una niña, una preciosidad de niña. Y yo era un monstruo. Pero Es que el los hombre, bebés- pues, Eso dice mi madre también de mi hermano, que salió con un cabeza de pepino. pues eso. Pues, Pero después os vais haciendo guapos y guapas y ya está. Y no, no, pasa pero mi nada. hermano, yo no. Sí, Yo salí sí, tu con hermano cara se de ha hecho gatito. guapa y ¿Tú de guapo qué, y- de qué? De cara de gatito. Ay, qué cosita. Pues no sé. Tú eras mono, yo me acuerdo un poquillo. Gracias. Es que lo de Menorca lo hemos dicho porque, claro, de ayer a hoy que hablamos contigo de entrevistas, de cómo se hacen tal, hemos investigado muchísimo lo que hemos podido en el tiempo que hemos tenido y hemos visto un titular que ponía la nueva vida slow de Mercedes Milá y ponía Barcelona-Madrid lo compagina con esto. ¿Te ayuda el tener un sitio así menos gentrificado Bueno, mira, a desconectar? y todo Menorca eso? lo descubrí en los años principios de los 80, finales de los 70, Ni fíjate de si, pensamientos, si ¿no? hace Sí, años, nada. Vosotros estabais en la mente del Señor, claro. No, ni eso. Vale. Seguro que no se Sí, pero acordaba. nuestros padres no. Eso es, entonces ¿Qué señor? lo descubrí entonces y me enamoré de Menorca. Y, vamos, al cabo del tiempo, en cuanto pude, con mi pareja, la alquilamos una casa y desde entonces íbamos siempre. Menorca era para mí el escape, la naturaleza que se nos ahoga, Que Jesús. se muere, ¿eh? Por Dios. es que agres y dulces, pero dulces... ¿Tiras deberes? Sí. Ah, agres. Los limones agrios, claro. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que no me vais a escuchar o Sí, cómo es la pero cosa? ha dicho eso. ¿Para qué hablo? Jesús ¿Para por qué ahí. hablo yo? No, a ti te Venga, escuchamos Jesús, todo. compórtate. No, eso es lo que no hagáis nunca a una No, claro. superstar. No, Pero no, lo has no, hecho tú. pero si es que se les pisa, él quiere Me estaba protagonismo. ahogando, Mercedes, me estaba yo... Pues te Pero no ahogas. nos vamos a meter, ¿eh? Pues te ahogas. Hasta que no Te se hagas acabe la esta entrevista. Si hubiera estado Doy en muertito. me hubiera quitado la magdalena, y lo sabes. ¡Ah, sí, claro! Si hubiera estado en él, te hubiera cogido la mano. No y es que haya hecho esto, es que había un momento que no... Digo, Ya, verás tú. Por Dios. Venga, No, venga. sigue, sigue. Tú con tal de interrumpir mi entrevista, lo que haga falta, ¿no? No, vamos, así. No sé ni dónde estaba. Lucha de yo. gallos. Ah, Menorca. Menorca. Bueno, pues eso, hace muchos años que lo conocí y lo he visto evolucionar de unas maneras, de otras, etcétera. Y ahora tengo, sí, efectivamente, una casa mía en propiedad Qué guay. en el puerto de Mahón y me gusta mucho ir a Menorca, o sea, realmente. Pero no es el slow life que dicen estos, sino Ya, que yo el slow life, sí, probablemente lo estoy llevando ya desde hace un tiempo, pero no me había concienciado de que era el Claro. slow life, ¿sabes? A lo mejor tampoco es por el sitio, es por ti. Sí. Que estás Pregúntale. viviendo el slow life Ramón, en pregunta- Madrid, Barcelona, Menorca. Por el coche que tiene Menorca. ¿En serio? ¿Qué coche tienes? A ver. Tengo un 4L, Renault 4L. Y es que no sé. No de sabemos coches. eso qué es. Muy bonito, seguro. ¿De No. verdad? ¿No? No, Pero o este sea, tío, es una monada ¿De el dónde has coche. salido tú? ¿No has visto un Renault 4L nunca? No. Pobre, No soy a lo de mejor lo hemos coches, visto no y soy no de lo árboles. Tampoco tanto. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene el coche? Y te felicito. El coche tendrá 30 o 40, no sé. Más. Ah, pues como vamos como mi furgoneta antigua, Que que es no te un das coche, cuenta lo que dicen que es un que- coche de amo. La gente Que si no lo toca el amo no sabe ir. ¿No has oído hablar de las 4 latas? 4 latas. Ah, este. Ah, pensaba, me imaginaba, Este, me estaba este. imaginando otra cosa, mira. Este.
¡Ah! ¡Qué chulo! Qué Sí, fuerte. entonces le pinté las ruedas de naranja fosforito. Y claro, así Y vas tú la más chula todo por el allí. mundo sabe dónde estoy. Mira. Claro. Es como si fuera un GPS, solo que por las ruedas. Y eso lo hice porque mi hermano, vosotros conocéis a mi hermano Lorenzo, ¿no? Sí, sí. ¿Quién es Lorenzo? Lorenzo, Un presentador de informativos. importante también. Su hermano. Sí, Bueno, pues- aparte de su hermano. Lorenzo tiene 3 hijos y para entretenerlos, porque los niños eran muy pequeños, pintó, tenía un coche como el mío, igual, exacto, y empezó a pintar el coche de azul clarito. Y yo pensé, mira, es una buena idea lo de pintar las ruedas de colores, pero como mi color es más el naranja que el azul clarito, las pinté así. Oye, preguntarle a que es marquesa y condesa. Oye, mira, que Duquesa también, pero también. ¿qué Lo pasa? hemos ¿Vais a hacer- visto, pero no, vais a no hacer- has hecho tú el guión, los hemos hecho nosotros. Tenemos aquí pero quiero que unas se cosas- hable. Nosotros hemos entrado a la Wikipedia Claro. y veíamos mucho enlace en azul. Y yo Claro, digo, los, esta es importante. los nombres azules en Wikipedia significa que tiene. Pues mira, que tienen tenéis cosas. sangre azul ahí, que no veis. Yo sé que le ofrecieron un título nobiliario, pero lo rechazó. Bueno, no me ofrecieron, era el título O sea, de mi que te familia. tocaba, porque eres Sí, primogénita. porque la familia de mi padre tenían, bueno, la de mi padre y en la de mi madre, porque lo mío es de concurso. Duquesa y marquesa y de todo. Soy yo duquesa no, marquesa y condesa. Vale, oye, pero a fuerte, mí no me emocionaba especialmente y además siempre pensé, a mi padre lo que le haría ilusión de verdad es que mi hermano, que es el cuarto, al final nació un chico, fuese el conde del Montseny y así fue. Lo dejé yo, lo dejó mi hermana, la otra hermana y luego ya le cayó a Y José. bueno, estuvieron tentados a meterlo en Wallapop de segundo vender. Ah, pues sí. Sí. Pues sí, como el Tibidabo que también De vi verdad que que tenía- ingenuos son. ¿Qué da dicen gusto. esto del Tibidabo? Yo no lo entiendo. ¿Es mentira? Es que no lo sé, porque me lo dijo, ¿sabes quién me lo dijo? El Broncano un día. ¿Qué que te me dijo? Pues Broncano hizo lo mismo que nosotros. dice Broncano, oye, y tú, como eras dueña del Tibidabo, no pagabas, ¿no? Y yo, Es que Eso no sabía. Wikipedia pone que tu bisabuelo o alguien de Claro. eso, que era el dueño del Tibidabo. Pues sí, pues por lo visto. Luego lo pregunté y me dijeron que parece ser que sí. Que puede ser. Pero que ya de esto hace... Mucho, mucho. Sí, nada, es que en internet pone muchas cosas. Yo, lo del coche no sé. A ver. Pero yo quiero saber de tu perro. Hombre, eso, vamos. Scott. Esa No, es mi- no está muerto, ¿no? mi- Por si acaso lo cago. ¿Es el mejor? No, no. Toca- toca tocar madera, vale. Yo digo, mi debilidad, Ah, es que- mi amor, el cambio de mi vida. Eso sí que me ha cambiado a mí la vida y me ha enseñado cosas nuevas. Porque yo soy mucho de perros, él no tanto. ¿Ah, sí? Yo soy mucho de perros. Yo tengo las salchichas. El mío es un schnauzer y negrito con Es más grande. las... No, es chiquitín, ¿eh? Ah. Es el mini. qué mono. Con las cejas blancas, morrito blanco y las patitas de aquí para abajo blancas. Qué risa, ¿no? Qué guay. Es monísimo, además es muy educado. tranquilo, como un señor. pues, esos son los mejores. Todo lo contrario del que tiene Jesús, que es también un schnauzer que no para de moverse porque como él llega a su casa y los pone a correr y los vuelve locos. Claro, ¿no? Si los cansas y Los perros son reflejo del los compañero amos. con el que vive. Pues el mío claramente debe También ser- es reflejo. Creo que es que yo soy una persona que no lo creía No, que la fuera. pone orden en casa. Claro. El perro. El perro, ¿sabes lo que mí más me ha enseñado el perro? La paciencia. Sí. ¿A ti te pasó? O sea, a mí, yo es que tuve perros desde pequeño. Claro, entonces no lo notas yo he tanto. crecido más que... ¿Y Pero a ti sí por qué no que, te sí que gustan dicen que perros? enseña paciencia, porque como tarda más en educarse, es como que tienes que persistir. Yo además es que no lo he educado, te tengo que confesar, ¿eh? Pues mira, Lo bien. mío es educado en el amor, lo digo siempre porque es que mi perro no ha recibido... Bueno, ahora más o menos le están diciendo alguna cosa, porque cuando yo no estoy pues se lo queda un chico en casa que trabaja en casa, y entonces él pues le dice salta, y el otro pobre que no ha oído nunca una Eso orden de su vida, pues ha empezado a dar unos saltos por los ríos que a mí me hace Que mucha está gracia. despistado. Pero no, el perro es toda una comunidad, ¿eh? O sea, tener perro es entrar en un grupo humano fascinante. Yo con Dani, por ejemplo, con Dani Rovira, que antes no hubiéramos hablado de esto para nada, ahora tenemos unas conversaciones, vamos, muy interesantes. Y la lealtad, y el cuidado, y lo que te obliga a salir, y no sé qué, vamos. Se pone las vacunas también ella. Ya de paso. Bueno, por solidaridad. Claro, por si por acaso. empatía. Pues sí. Los perros, mejor compañía que algunas personas, me imagino, ¿no? Yo no comparo, no comparo. O sea, mejor. No. mejor compañía que un perro no creo que la haya. Solo que claro, si tú te enamoras y te hacen caso, pues hombre, el amor es lo más de la vida. Claro. Entonces esa persona sí que es la mejor compañía, Y ¿no? enamorarse del perro está un poco más feo. No, bueno, yo estoy... Te enamoras de otra forma. A ver, ¿qué? Ya que tenéis a que Mercedes Milá, Sí. no seáis tan
sois ñoños, preguntar cosas de injundia, picantes, A ver, hablar de nosotros somos sexo, muy- hablar de somos de muy parejas. humildes A ver, también. nosotros Pregúntala tenemos lista de si tiene cosas. algún novio ahora, haz cosas ¿Solo noviete tienes? No. Es que es lo que injundias. Es que ya injundias. hay veces que... Es que hemos visto lo mismo en Wikipedia, en internet. Bueno, rumores no, cosas que tú dijiste de. Ah, eso quiero saber y yo. cosas. Bueno, Dalis. mira, yo me río tanto No, con no estos os temas cortéis, a saco. que he dicho tantas mentiras. O sea, Ah, ¿y lo de Dalis con, mentira? con el tema del amor, Ah. me masacraban de tal manera que me inventé cosas. Esta semana, en el Instagram de esta semana, sale una fotografía del director del programa de Zanskar, vestido con un traje rosa, zapatos rosas, etcétera, que se llama David Moncasi, que es un genio de la vida. Y María me pasó la foto, digo, pues ya está. Y entonces he puesto, mirad, a estas alturas de la vida, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a tener entre los brazos a un hombre como este? Entonces, claro, hay gente que no se lo ha creído. Ya está en las revistas. Pero sí, pero otros Enseguida. muchos sí. Yo me acuerdo, por Pues muy ejemplo, bien, oye. que me pasó una vez una cosa muy divertida con María Teresa Campos, que se publicó una foto como esta que os estoy contando, y entonces María Teresa me decía, pero Mercedes, ¿de verdad? Digo, María Teresa, te lo juro, de verdad, de verdad. Y se mira así al público y dice, yo sé que es verdad, porque se lo veo en los ojos. Y era mentira. Mentira. Ah. Oye, No sé, perdona, no te lo veo Mercedes, tan bien. no seas mentirosa. Tú sí estás saliendo con esto, di la Este, verdad. ese. ¿Ese estás Ahí va. saliendo tú? Estás ahí. Pues ¿El está qué? perfecto. Hombre, Ella me que gustaría dice, a mí. ¿no? ¿Cómo lo ves? Y si no Hay es verdad, una- no me Perfecto creeré. para ella. Oye, Y se niños, pinta las uñas. niños, Perfecto. hay una frase en También. catalán que me encanta, que es caldimoni malcagués al llit. ¿Sabes lo que quiere decir? Sí. Sí, más o menos. Sí, No, más o hombre. menos no. Sí, Dime sí. sí o no. A ver, El significado sabemos, pero no sabemos el... Pues el significado es que ojalá tuviera yo la oportunidad de tener este maromo encima mío en la cama. Collonsos. Vamos, que nos las. Collonsos, me gusta mucho collonsos. Collón son esos cojones, ¿no? Cojones. O No es que recoll- digo es una collonsos o extensión. colló, O recollonsos. collín, Collonsos. o Venga, de todo. tenéis que seguir abriendo temas. Collonsos. No, pero ya que ha hablado, aparte de... Bueno, ya que ha hablado de las mentiras que ha dicho del amor, Sí. dinos alguna ahora, desmitifica alguna. ¿Alguna No, cosa? bueno. Que digas, esta fue buenísima porque se la creyeron todos. y De es esta que os más- estoy contando se la Claro. creyeron, pero durante años. Ah. Qué fuerte. Y yo iba a televisión invitada y la razón era a Sálvame, por ejemplo, o a Deluxe, porque tenía una pareja nueva. Entonces yo iba y con dos Y cojones tú me sentaba allí y contestaba, pero Eso vamos, está muy con una tranquilidad y le inventaba la historia total. Hay alguien que lo está haciendo, que se ha inspirado en ella, Omar Montes. Yo he rodado con Omar Montes Omar y Montes todo lo que ha inspira en contado ella. del viaje es que flipáis. Joder, Ay, yo es que Omar no lo sigo, Montes pero... fue a... ¿Dónde fue? Fue al Hormiguero y dijo, ¿dónde has estado, Omar? Y dice, he estado con Calleja rodando un programa en Suecia y nos atacó un oso polar. Es verdad, eso lo dijo. Eso yo lo Es vi. mentira. ¿Desde cuándo hay osos polares en Suecia? Ah, eso es verdad. Y que lo mató él. Ese o- por eso- Sí, sí, y que yo en un momento determinado salté de una roca, lo agarré, lo conseguí tomar y no matarlo, sino le salvé la vida. Pues eso está en todos los medios de comunicación. Pero y nadie se ha preguntado ¿sabéis por que qué? no hay osos polares. No, pero es que a mí me parece muy bueno, porque cuando ya por fin consigues que te crean cosas así, te lo pasas, te lo pasas. Te digo otra que hace. ¿Por qué no puedes sacarte fotos con nadie? Pues porque me lo tiene prohibido la policía, pero esto es verdad. ¿En serio? ¿Por qué? Cuenta, ¿Qué has cuenta. hecho? Arroba ¿Qué has hecho policía. ahora? Que no miren esto. la Pues policía. no, si No, la no lo policía mirarán. la pueden O mirar sea, lo que alguien que quiera quiera. sacar una foto a veces ya anunciamos, no se la pidáis. La No se policía pide no la nada. deja. Yo que quería hacerme una foto con ella. Pues no puedes. Eso sí, es una mentira Tengo un tuya. podcast con ella. O sea, porque hemos dicho que tú has dicho mentiras. Como buenos periodistas tienes que descubrir qué es verdad y qué es mentira. Claro, es que Pero nos tú es falta que tú también experiencia. dices mentiras seguro. ¿Cuáles son tus mentiras? Yo, mentiras. Mira, se ponen la mano en los pelos ahí. Yo. Yo. Yo no. Las abuelas con el Abanico. abanico y ventalle. Bueno, Sí. y cuéntales, Yo. y tenéis que saber si es verdad o es mentira. Yo sé la verdad, que ella va así como, no he renunciado al título de condesa, tal, pero tiene un jet privado. Oh, como Esa- Taylor Swift. Hombre, que tienen pasta. Eso ¿A que vosotros os gusta Taylor Swift? No. No, ha coincidido que no. Bendito sea Dios, porque yo estos días vivo acomplejada. Ah, que sí, que está todo lleno de vídeos de Taylor Swift. Bueno, no solo eso, sino que se me ha ocurrido en mi familia decir que a mí no me gusta esta chica. Bueno, se me ha caído encima toda la caballería. Pues que porque los no tienes, Swifties- ¿tú tienes Twitter? Yo no, yo tengo Menos mal. solo Instagram. Muy bien. Es que los Pues Swifties tú son en muy Twitter pesados. sueltas
que no te gusta Taylor Swift y ya tienes mínimo 600 comentarios insultándote. ¿Eso cómo lo llevas, lo de las redes? Porque Bien, muy bien, muy bien. He descubierto. es mucha gente opinando de... He descubierto el secreto. ¿Cuál es? Pero esto lo digo en serio, ¿Qué te lo que es, si tú no insultas, no te Sobre insultan. todo. Claro, porque tu carrera ha sido muy larga. Y es muy larga y seguirá siendo. Yo he visto Dime. que le pasó como a mí, que empezó una carrera y se cambió. ¿Ves? Ah, yo digo, No me sé, veis. perdóname que tiene 20 años. No me digas. Ya, pero ella a mi edad también probó una carrera, no le gustó y ¿Ah, sí? cambió a Eso no otra. sabía yo, que estudiabas al final. Filosofía. Estudié, porque yo lo que quería era ser política y lo más roja de la tierra, ¿entiendes? Como la cortina Bueno. esta que tienes detrás. Entonces, políticas, quería estudiar políticas, pero en Barcelona no había políticas. Entonces busqué 2 carreras y uniéndolas dije, pues filosofía y letras y periodismo, pues a lo mejor me acerco un poco, ¿no? Pero empecé la carrera de periodismo y fue apasionante, con gustó. unos profesores totalmente comprometidos con la situación del momento y tal, y en cambio la carrera de filosofía, un rollazo, que te dormías en la clase. Yo eso tampoco podría creer. No, yo no tengo Eso salud es para muy esto. sufrido. Y me fui y es una pena, porque me hubiera gustado ser más culta de No, lo que pero soy. la labor que has hecho después mola mucho más. Claro. Ya, pero bueno, no. Y polifacética, porque lo mismo te hace una entrevista a un presidente americano que te presenta a un gran hermano como jamás lo ha hecho nadie. Es que- ¡Hala! Bueno, quiero decir, lo ha hecho Es muy que bien. has Hay hecho otro que muchas también. cosas, tele, radio también, ¿no? Y muchas cosas. Y Pero es que no es mentira. Todo el mundo que le preguntes, bueno, a la gente que le gusta cómo lo hace, que es mucha, sí, dice que yo que es muy que es una la gran mejor profesional. presentadora de Gran Hermano que ha habido nunca. En Gran Hermano enseñó las bragas. Eso solo lo puede hacer ella. Pues claro. Ayer Bueno. encontré una foto el otro día de un concursante que me está cogiendo así la teta, porque no sé qué me decía, tal igual, y es que a mí no me puedes provocar mucho, porque como me provoques mucho, yo voy más lejos todavía. Claro. Inténtalo. Y entonces, ahora ya no, Ramón, no vale, inténtalo. porque ahora ya, Ahora ya me lo ha dicho. exactamente. Si Y tú entonces- tienes ganas, lo intentas tú. Ah, muy bien, Ramón. Has estado fino ahí. ¿Me das coca? ¿Me has dado una coca? No. Ñasco. Pues ese tío mismo, que me cogió con miedo así la teta y tal, le dije yo, oye, pero si no tienes suficiente, ¿y el culo qué? ¿No me lo vas a tocar? Y entonces me levanté la falda así por detrás y se quedó congelado el tío. Así. Pero lo hace en la tele, en el programa de máxima audiencia, y eso solo puede hacer ella. Eso es de ser valiente, ¿no? Bueno, Poca vergoña. Poca vergoña. Poca Molt, vergonya. molt poca vergonya. Vergüenza. Exactamente. Poca vergüenza. Qué fuerte. ¿Qué iba a decir? Yo me imagino vuestras madres cómo estarán, ¿no? Bueno, están flipando ahora escuchando entrevistar a Mercedes Milá. No solo eso, ya no, me- eso quítale tanta importancia. Ya estaba Hombre. flipando cuando se lo dije. Lo bonito de lo que está pasando es que un programa como Volando Voy se haya fijado en vuestra manera de hacer para venir a ayudaros. Es muy fuerte. Como campaña, heavy. como están metidos ellos en el campo, ¿no? En el campo y en los pueblos. Y en lo rural, sí, sí. Es que nosotros no, o sea, tardaremos en asimilarlo porque, claro, nosotros nos decían que teníamos que estar preparados por si pasaban cosas, pero no sabíamos nada de Es esto. fuera tanto. Entonces que estamos es fuerte. pensando a ver si nos lo merecemos y no sé qué. Es que ¿sabes lo que les ha pasado, Mercedes? Han volado en helicóptero. Es que es muy fuerte. Ha sido... ¿Tú crees que yo ayer, volando en helicóptero, por la tarde me traen a esta persona? Tenía que hacer un examen hoy a las 9 de la mañana sin haber estudiado. Y tú has Es que- llegado al examen y has dicho, mira, disculpadme, que es que vengo Es que con lo Mercedes sé. Milá a callar. No, yo lo que he hecho ha sido Vengo broma. callarme y he hecho el examen, me ha salido bien y aquí estoy otra vez. Él es que puede con todo y con, Sí, claro. con más, claro que sí. Sois una familia potente, ¿no? Los primos. Somos, Somos una familia potente y muy grande. sí, y muy de muchas edades. Pero es entonces- bonito que dos primos... Yo soy el primo pequeño y como tengo sobrinos segundos, no soy el pequeño tampoco de la familia. Claro, hay gente ya más pequeña. 12 tenemos más pequeños que yo. Sobrinos, sí. Es una gracia de familia. Mm. La mía también es una familia muy grande. Sí, Pero vosotros no sois ni marqueses, ni condes, ni nada. No, eso. ¿sabes? Somos Nosotros de Agres, somos- que ya es bueno. Nuestras abuelas han sufrido un poco todo, bueno, el siglo pasado y todo eso, entonces venimos de eso, de estar juntos para salir adelante, ha sido... Unidos. O sea, sí, sí. ¿Y los abuelos qué hacían? Pues los Abuela- abuelos que tenemos en común tienen 10 hijos, que de ahí viene todo lo la de grande familia. Y entonces el marido murió en el campo cuando Nuestro tío pequeño tenía 3 3 años. o por ahí. O sea que a la abuela le cayó
Una familia de 10 Pues hijos. tuvo que criar sola. Sí. ¿Y de que murió el hombre en el campo? En Cayó un accidente por con un el barranco tractor, en sí. el tractor. De un- Qué horror, figuraros lo que fue eso. Y se De quedó que mi abuela ella sola. tuviera que... Menos mal que la mayoría ella tenía 20 años y ya pude ayudarla. Y se puso a trabajar o a Claro. ayudarla con los hijos, ¿no? Obligarte a Por ejemplo. madurar, pero es lo que toca. Sí. Qué fuerte, Y los, qué duro. y los pequeños tuvieron que ir a un colegio de huérfanos porque aquí no los podían mantener. Entonces fue... Y todo eso yo creo que a nosotros nos ha enseñado también el amor que tenemos por el pueblo y todo eso viene Y también. por la familia, porque nos ha mantenido unidos, creo yo. ¿Y sabes lo que me dijeron en el helicóptero? Que están alejados de tendencias musicales, que están alejados de videojuegos. No, eso no. Sí, habéis Lo dicho- que te dijimos, bueno, A no ver. sé si es lo que vas a sacar tú, pero lo que te dijimos es que la gente se piensa que aquí no hay oferta de nada, ni No, de no cine, ni de tele, ni que aquí no hay cosas para hacer. Yo lo que dije es que aquí no se hacen cosas, aquí se crean y se construyen, y entonces importan más. O sea, os inventáis las actividades y el ocio. Sí, somos nosotros los que Hacemos el teatro, Claro. la banda. Nos gusta más ver a la gente de aquí hacer teatro que una compañía de fuera, que también está guay. Y tenéis Hacer banda teatro. musical también. Banda musical, de todo. ¿Qué? Oye, les hemos puesto historias para que entrevisten, además de la... Por supuesto, tú eres la Sí, sí. historia potente. Empezamos Pero aquí arriba. les he traído aquí a una chica brutal, Lidia, que es sorda, piloto de rallies, guapa, una historia de vida, de superación. Ah, ¿no habéis flipado con Lidia? Sí, pero no la conocemos aún bien. Pero la conoceremos para que venga aquí. Sí, sí, sí. Porque son historias eso, de Y cerca. mejor, quiero que sorprenderme con ella aquí. Vas a flipar con Lidia. Y así Y me tampoco has sorprendo. entrevistado, todavía no entrevistáis a una niña robada. No. Pues No, vais a no hemos flipar entrevistado también. a nadie. Os van a llegar. Pues nos van a llegar, ya lo sabemos. Madre Tenemos mía, pues, todos en la mente. Con el plato que nos habéis dejado, vamos, van a estar Aquí genial. entrar y flipar. Y con luego nosotros. cuando vuelva la vida normal, ¿cómo haréis para encontrar gente? Eso. Que luego la gente os dirá, oye, vosotros mucha gente conocida un día y luego, ¿qué? Ahí es donde me tienes que argumentar, ¿eh? Sí. Bueno, tienen Bueno, Matt Damon, pero- tienen Matt pero, Damon la semana queremos, que viene. queremos intercalar también gente. Es que toda la gente es importante, pienso yo. Otras Entonces- profesiones que no son tan mediáticas o que no Claro. son tan- No, esto Poco que a has dicho poco. es muy importante y sobre todo que los pozos de sabiduría están en las personas más inesperadas. O sea, tú te puedes encontrar en tu pueblo gente que a lo mejor te crees que los conoces y luego resulta que te acercas, rascas un poco y te encuentras un ser humano que no esperabas para nada. Eso os va a pasar. O que ellos no hablan de lo que hacen porque se piensan que no es nada porque lo hacen todos los días. Pero le cuentan a alguien que no lo sabe y puede flipar. Y le da la importancia, claro. Para tener 20 añines reflexiones bastante bien, ¿eh? Sí, Gracias. está bien, está. Estoy bien educado. No pierdas- Gracias, mamá. Mira, alguien que haya... ¿Te acuerdas de entrevistas que... Igual estoy cambiando mucho de tema, pero de alguien que te haya dado asco por el olor, por el aspecto... o Muy por lo que bueno. sea? Muy buena Esa es pregunta. muy buena pregunta. ¿Qué dices, jefes? ¿Qué ganas Te de has ganado un acabar? limón, toma. Sí, tuve recuerdo una de un Porque tío vaya- que tenía una botella de whisky pequeña, que la llevaba dentro de la chaqueta, iba muy borracho, ya cuando Oh, se sentó, no soporto. y O sea- se pasaba, en el momento que yo hablaba, él se daba cuenta que no estaba en imagen y cogía la botella y... No te creo, ¿de verdad? Fernando Raval. Ah, ni más ni menos. No conocemos a Fernando Raval. Bueno, es pero un autor de teatro Pues bueno. muy famoso. Nos pasa mucho eso con Pero la bueno, ha sido bueno, ha librado bien. Bueno, ni más ni menos, no tenía idea. Y luego también pasa a veces que la gente se pone nerviosa cuando hace una entrevista y huelen a sudor. Ya, bueno, yo Yo a lo mejor hoy. ahora mismo estoy... ¿Sí? Bueno, tú hormonas. Pero con tú 20 te años. te habrás puesto desodorante, Claro, ¿no? Pero hay todos los gente que días, no, que pero es considera que el desodorante No, no no. vale para nada. Entonces tú estás al lado y estás... Qué fuerte. No, sí, a lo mejor No sí huele. que huelo. El neno no huele. ¿No? Me extraña. ¿No? Venga, otra de esas, esa ha sido muy buena porque esa genera expectación. Mete otra así. Ah, sí. Pues... Esta me gusta. Pues yo ¿Tú tenía tienes? pensada una otra pregunta de aquí, pero no es tan expectante. Bueno, pues dila. pasa No, nada. era, Te doy era una. lo del periodismo. Ah, vale. No, sí. No, Que, cuando te den un limón tienes que ir a saco a por algo. ¿Quieres que lo No, no, muerda? a Yo saco. voy. Es un limón. Algo ¿Cómo así. quieres que vaya a saco? Pues Mira, si puedo vas a saco, preguntar una la maravilla. pregunta de nuestro podcast, Ah, vale. que así sabemos que ¿Es el parar... limón, La que- ¿Es limón o magdalena dulce? ¿Qué es lo que No, vas a preguntar? vamos, Sí, es parecido. parecida. Pues toma limón. Es según el... en Cataluña decís la gente el parar. Bueno, en castellano parar. puede ser que también sea. Una persona té un parar, ve Un parar bueno, un parar malo. Es que vosotros tenéis un parar, un semblar. ¿Qué ¿no? dices? Bueno,
Pues no. Nosotros en nuestro podcast decimos que si la persona invitada es agra o es dolça. Que es más agrio o más dulce. No significa que sea agrio, no significa mala persona. persona, no. Es el parar. Es el... ¿Tú qué te consideras La más? actitud. Claro, Sí. la actitud. ¿Qué te consideras más? ¿Agra o más dolça? Bueno, hombre, Yo soy más agrio, ¿eh? un kilo de limón está. Pues. Eso no es serio, porque Yo soy toma. más agra que dolça, sí. Sí, Lo conozco. Yo también lo intuía, que ya... De hecho, me dieron una vez el premio Limón. Sí. Ah, perfecto. Ah, pues toma. Gracias. ¿Qué es el premio limón? No lo sé. Hay sé. un premio que es limón y otro es naranja, ¿no? Que los dan los periodistas en Madrid. Entonces a mí te dan un premio, que es una mano así, con un limón aquí, que es muy bonito, de bronce, Es muy chulo. y lo mismo, pero naranja. Y entonces hay gente que no lo recoge porque se cabrean porque les han dado un premio limón. Ah, pues Y tú, a ti no te Agustín, divertiría sí. que te le dieran el limón. Yo estaba encantada, me Bueno, parecía claro. que era mucho más rentable que te dieran el limón que Claro. te dieran el naranja. No, yo no he sido nunca muy dulce. ¿Tú eres más dolç? ¿O más agre? Yo me hago un zumo limón de un litro y me lo Pues, planto ah, con bueno, los María, dos. con Ale, que nos hemos azul. rodeado. No, pero si yo pues también soy porque, agrio. A ver, el dulce es el orden, la tranquilidad, la mesura, no somos. que está muy bien también. La empatía, la Pero el empatía. limón escarba más, va más a la injundia, Sí, sí, no sí. se corta. No, no, te vosotros. puede cortar la leche, por ejemplo, limón, y una magdalena te la comes. Exacto. Te endulza. Ya está. Hay que ir a... Pues sí, me parece bien. Y ahora que estabas diciendo lo de aceptar el premio, no aceptarlo, vimos que te dieron un premio en 2022 El premio Iris. a la A los ojos más vida bonitos. laboral. Sí. Ese que es de los ojos más bonitos, el Sí, iris. De hecho, mi hermana se llama Iris y tiene los ojos preciosos. Pues sí, me dieron ese premio, que es un premio de televisión, Sí. me parece, ¿no? Y es a trayectoria, ¿no? Sí, pero eso pasa cuando ya eres mayor. Y eso, O sea, me preguntaba, ¿eso sienta bien? vas cumpliendo años y te van dando premios a la trayectoria. Como si te quisieran jubilar. No, sí. El que más me molestó fue un Ondas que me dieron a la trayectoria. Ah, sí, porque ¿por qué? no se atrevían a dárselo a Gran Hermano. Ah, Entonces, como la entrega de los premios Ondas, que Jesús también se lo han dado, y te acuerdas que se dan en el liceo. Sí, Bueno, oye, pues el día. es el premio más importante que se da en España, ¿eh? Sí. Que yo Guau. sepa. Entonces, esa noche, cuando me daban el premio a toda una trayectoria, yo, en vez de dar las gracias, lo que dije fue, hablé con uno que estaba en el palco, que era el dueño de Prisa, Jesús Polanco, y le digo, yo, Jesús, este premio, no te creas que me vas a engañar, ¿eh? Este premio me lo dais a mí por toda la trayectoria porque no os atrevéis a dárselo a Gran Hermano, que es el que realmente lo merece, ¿eh? Que te quede claro. Eso es una buena periodista, ponerse corta Y asco. y encima. Y en ¿tú el sabes lo discurso que de es recibir el premio, ¿lo dijiste? El liceo lleno de gente, todo lleno de gente todos y de ya. gala, que te compras el traje Ya. más caro que hay, que yo no sabía qué ponerme, y va ella y suelta eso lo puede hacer ella. Es que fue Pues eso lo hace impresionante, ella. a mí me dolió muchísimo, porque el Gran Hermano es un formato nuevo, revolucionario, apasionante, en el que trabajan 500 personas y que toda esa gente dan el callo total, técnicamente insuperable, abrió caminos, abrió de todo. Y no les daba la gana, porque teníamos fama de ser un programa que no era un programa bueno, porque la mayoría de gente que hablaba así no lo veía. ya, eso sí. Te digo una cosa que me pasó en el premio Ondas, no sé si lo sabes tú este. Yo estaba allí. Ah, es verdad, yo llegué de un viaje y vine estresado, y según llego me dice, te han dado el premio Ondas. Premio Ondas, pues es probablemente, si no uno de los premios más importantes, o el más importante. Que me dan un Ondas, por primera vez en mi vida. Y venía tan agotado y tenía tanto estado de ansiedad que marché corriendo a una tienda a comprarme un traje. Un traje. Y fui a comprarme un traje además un poco con dorados, que ya... Y en esa ansiedad de ponerme el traje, tenía que coger el Ondas, no llegaba, me desvanecí en el vestidor. Me dio Es como que una eso hipotimia. pasa. Y entonces me quedé así. Entre el nervio, el Espera, ajetreo y y todo. entonces no se atrevían las dependientes, una firma muy importante de ropa que yo nunca compro ahí. ¿Y no te pusieron una Quieto, bolsa en la quieto, cabeza? quieto, escucha. Estuve muy jodido, ¿eh? Y yo no tenía ni fuerza para llamar, que me ayudaran. Entonces conseguí llamar a María Ruiz, la que mencionaba antes. Venme a ayudar, estoy en un vestidor de esta tienda en tal calle, no sé qué. Y no podía moverme de allí. Entonces yo Qué quedé fuerte. chuflado allí. Claro, de repente imagínate esas empleadas. Ya ves. Que estuve una hora allí en Madre mía. el vestidor, De repente- turrado ahí abajo, casi no Pobrecito. llegó a recoger el premio. Estuve fatal, ¿eh? Qué horror. Qué fuerte. Y yo dije luego un discurso pues muy tranquilín. A ver,
de dónde venías, del estado en el que estabas. Tranquilín, Y tranquilín. luego me pusieron un traje que tenía chaleco, camisa, recamisa, botón, Uf. gemelos, y yo estaba así. Qué diciendo, Dios mío, mi vida. Es un premio de desgraciados esto. Y fíjate que él lo lleva así siempre, ¿no? Porque claro. ¿le habéis preguntado por qué lleva sus collares? No, Supongo que son piedras ¿qué son? especiales. ¿Qué son? Muy bien, muy listo. ¿Y cómo se llegaba? Que es que yo, mis amigas Pero tienen que y es no broma, puedes esto es- ni tocar. A mis amigas no les puedes ni tocar las piedras porque las tienen que lavar A con ver, agua no de tiene una. ningún misterio. Estas cosas, pues es el lugar más bonito del mundo donde he estado yo. Para mí siempre es Nepal. Defenderé Nepal, hombre, por supuesto España. Pero fuera de España, Claro. Nepal me cambió la vida, Nepal me ha dado muchas cosas y he conocido grandes amigos que me han dado probablemente la vida que tengo ahora. Y entonces estos son, me lo han regalado ellos. Esto me lo regaló un monje tibetano. Muy bueno. Mira, Pero otra llevas exclusividad, siempre. nunca lo dije, me lo regaló un monje tibetano. Y esto, Exclusiva. mi mejor amigo en el Tíbet. Y esta es la cosa más valiosa que ellos tienen Qué en su guay. casa. Y me Pues la- Y eso no se lo ha quitado nunca. Lo llevas siempre. ¿Qué De hecho, yo Cuando me vi pegó un una trompazo- foto tuya de hace muchos años Sí. y lo vi puesto y dije, ¿este? Pues Este esto lo es lleva todo el porque Cuando te me pegaste acompaña. un trompazo que te No, pasó. siempre que me doy un trompazo con la bici me lo trago, ¿sabes lo que te Ah, digo? qué bien. Cógelo a peso. El otro día, mira, me rasqué y cada vez que me duele la glotis digo, me da un fuerte. Mierda. Me da aquí, me da aquí, pero es igual. Bueno. Me recuerda que está ahí. Pues sí. Pues sí. ¿Cuántas cosas tenéis para decirnos nosotros? Ya, pero el podcast tiene que ir acabándose porque Sí, tiene un sí. horario, ¿no? Claro, claro. Pero después se recortan cosas. No pasa nada. Que esto es en directo. Ah, Ya. luego lo ponéis en... No Claro, tiene después sentido, lo- pero la gente tiene la suerte de la que está viéndolo ahora. Bueno, yo voy ahora. a decir a finiquitar. Pero es que tenemos que finiquitar de una forma que nosotros hacemos. Bueno, pero danos un alegato a cada uno antes de despedirnos. Vale, Mi pero es alegato que es... aún no tiene que hablar ella alguna cosa. Pues venga, me parece muy bien que Bueno, mujeres pero y lo pongas de- yo orden. quiero preguntarle una cosa, aunque sea rápida. Escúchame, la conducción de este programa es vuestra, no es de Claro. Jesús, ¿eh? Jesús. Ya, Cuidado, pero es que habla mucho, no se le puede callar. Es broma. Por favor, podéis recoger todo lo del estudio. La mesa de mezclas. Nos vamos. Es una broma. Ya sabéis que es una broma y que estamos muy agradecidos. Haz la ¿Cómo pregunta que regular? queremos. ¿Cómo Lo de Como claro, limón. que ahora hay Dale mucha un limón. forma de ver contenido, mucha gente que tiene muy fácil el acceso y se habla mucho del intrusismo laboral. Como por ejemplo que hacemos, Nosotros. bueno, yo no lo considero, pero No somos periodistas. porque tú sí que has estudiado periodismo y hay mucha gente que sí, ¿Y pero yo hay- qué? ¿Que no estudio yo? ¿Tú has estudiado periodismo? Hombre, un colgando y el otro lo mismo. Perfecto. Yo digo, a mí me suenan otras cosas. Pero Te eso- quiero decir con esto que no tienes que ser un periodista para atreverte. Lo que queremos decir es que cuando ella empezó habían 1, 2, 3 canales. Es que Nada dos. más, 2 canales. Y ahora hay millones de canales y no todos son Plataformas. públicos, son plataformas, Privados. podcasts en todos los sitios. ¿Cómo afrontas el periodismo de hoy sea, en día? ¿Te ahora. gusta? O... Más, o sea, cuanto más abierto y más opciones, mejor. Ah, bueno, Además, bastante yo diferente. nunca he sido partidaria de la carrera de periodismo. Yo soy más tendente, como hacen los ingleses. Tú estudias cualquier carrera y la redacción a la que vas, la empresa periodística a la que vas, te da un papel que dice que eres periodista. Pero tú eres abogado o médico, lo que sea, ¿no? Ah, sí, no sabía yo. Pues puedo ir a algún lado que me den algo. Pues Claro. ve a O Reino sea, Unido. si trabajas y tal, ¿no? Tú, Pero de puedo- hecho, podrías tener el título en Telecinco o en 4. Sí. Pero no me hace falta un título. No. Ya Tú lo está. llevas Ahora ya no. Tú lo llevas Sí, así, no. mira. Ah, Ay. ¿puedo decir una No, es cosa muy grande. matizando lo que acabas de decir? Que genial que existan millones de plataformas y yo estoy encantado, pero cuando se hace una noticia, y sobre todo si la noticia es importante, Cuando relevante, se hace contenido. o afecta mucho a la persona de la que se habla, es muy importante que la llamen a la persona a la que se habla. Oye, dame tu versión de estos hechos. A mí me ha salido alguna noticia que es una invención absoluta y nadie me ha llamado para preguntarme. Y luego además la noticia migra a otros medios medios. muy relevantes, nacionales, que todos conocemos, y se la da por válida. Porque salió de un medio digital que no conoce nadie. Bulos. Eso no Sin estás- contrastar, es dramático. eso es lo que digo, contrasta. Como mínimo Se si tiene que hablas de mí contrastar mucho. y si me vas a sacudir, sobre todo, llámame y Pero es que pregunta mi el versión. problema es que a esa persona que tú le estás pidiendo que te llame, él sabe o ella sabe que si te llama, se le fastidia la noticia. Claro. Pues por eso matizo, que está muy bien. Pero todas es, las es dramático, plataformas. además a la velocidad que vamos, se dicen las cosas pim, pam, y hay algunos que efectivamente se quedan en las ondas y hacen muchísimo Y lo daño. comparten y la gente se lo cree y lo dice y ya está. Con esto te digo que si vais a soltar una noticia, llaméis. Vale, Por ejemplo, tenéis a Matt Damon mañana. por ejemplo. Contrastar. Sí. Sí, hombre. ¿Quién más viene?
Aparte de Matt Damon. Dijimos, ¿no nos dijiste Brad Pitt que también nos lo traerías? Vale, eso es para el mes que viene. Ah, que vale, es que vale. está acabando la peli. Tienes razón. Y os viene todo. Angelina Jolie, mañana. ¿Te imaginas? Joder, espinillas, ¿cómo se pone? Tú tienes de momento unas entrevistas muy relevantes que vas Yo a lo hacer sé, en demás. el ámbito local que te lo vas a Y flipar. nosotros me va a defendemos encantar. eso, que es lo de aquí es igual de importante. Yo ya acabé la liga, toda la. ¿Tú? Tú, eso. Yo estoy a las órdenes de los entrevistadores. Venga. Vamos a hacer ya la sección final que Nuestra hacemos sección que nosotros en hacemos. el... Que en realidad son las 4 R's, pero hoy vamos a eliminar una. Sí, porque porque ya está. porque no hace Porque ya falta. está. La primera R es refrán. Un refrán, Que no son reducir, sea en castellano o en reciclar, catalán, perfecto. Anda. Nos tienes que decir tú Un refrán. Qué difícil. Me sé muchos porque los uso mucho El además. del limoni, que me caguen el No, pito. no, pero eso no es refrán. Eso es una frase Bueno, pero nos sirve. de gente. Hay uno muy cachonda. malo, que es mentira. No por mucho madrugar te levantas más temprano. Al que No. Dios madruga, Dios le ayuda. No se vio. No se vio eso. Hoy no sé. Al que Bueno, al que hoy madruga- es el caso, y ayer también, porque madrugué. No, para no, son estudiar. Hoy refranes. has madrugado y te han ayudado volando. Hoy he madrugado y me he enfadado. No me ha ayudado volando. Ay, me ha ayudado Dios. Ay, me ha ayudado volando voy, no Dios. Perdón. Bueno, creo viene a que- ser lo mismo. Dios y volando voy. ¿eh? Vuelan los dos, creo. O Están algo así. dando- Están en el No aire. te das uvas pasas. ¿Qué? Que si tomas una uva pasa Sí. y la agarras del rabo, te salen poesías. Ah, Pues Lo he ¿qué pasa aprendido si yo no- rodando no volando llevamos voy. bien? ¿Sabes hacer poesías? No. Haz una poesía de algo. las rosas son rojas. Lo he dicho, ya sea en castellano o en catalán, dinos un refrán. Eso rima, ¿ves? Venga, Para- la segunda cuestión que tenías. La segunda ¿Me lo has es... dicho un refrán? No lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho. Venga, tienes que decir uno. No por mucho madrugar, amanece más temprano. La segunda es una recomendación cultural, libro, película, música, Uy. algo. Una. Súper top ella para eso. ¿Sabes que Sí. ha hecho un programa de lectura, de recomendaciones de lectura? Sí, me suena de que Convénceme se llamaba. iba gente a hablar de De un libros libro favoritos. bueno, o sea, de un libro que le gustaba y otro que no le gustaba. El Pues- rojo y el verde. Bueno, sí, yo Tu te recomendación. puedo. Una de las ilusiones que tengo desde hace años es formar parte de una librería en Barcelona. Entonces lo que hago es, una vez al año, meto una cantidad de pasta importante y con eso me van descontando cada vez que voy a comprar un libro. Entonces me da la sensación de que me los regalan, porque llego allí y digo, te quiero este y este. En realidad lo que hace es ayudar para que la librería se sostenga. Pues claro. las librerías... Es muy importante que las librerías se sostengan. Y los ingresos Y más la de que esos llevan fijos muchos son mejores. años. Y muy difícil, y están cerrándose muchas. Nosotros, por suerte, no corremos el peligro de cerrar y además cada vez hacemos más cosas y tenemos guay. una cafetería y no sé qué, no sé cuánto. Ahora nos están Pero comiendo. recomienda el libro que más te haya molado. Pues mira, no, te digo, lo último que he leído que me tiene enganchada como una paparra es la historia del accidente de los Andes, de los supervivientes de los Andes. Como a Eso- José Mota, eso le flipa. ¿Sí? José Mota solo vive para esa historia. Oye, pues qué interesante. Tengo que porque- llevarle allí y además sé que tengo que llevarle porque se lo he prometido. Oye, Pues pues mira. muy interesante que Pues me digas sí, ese ¿tienes ese- un hueco No, para no, nosotros? Lo sabe Eso. todo. Se ha Pero reunido en con avión a lo privado. mejor no, ¿ves? Tiene toda la información, está obsesionado, es su obsesión de vida. Pues mira, ya somos dos. Y él sigues con los Pokémon leyendo cosas de estas, ¿no? Tú. ¿Yo? Sí. Yo no. Yo eso me encanta también. La historia Yo esa soy el típico que se mete a buscar algo en donde sea. en Y redes. va de ese lugar a otro Sí, y de te ahí... ¿Qué saltas de leéis? una ¿Qué luego- leéis vosotros? Poco. Yo leo mucha prensa y mucha historia. Actualidad del día. Me gusta más la Yo historia. leo que- literatura, leo bastante. Él lee pero- mucha literatura. Pero bueno, así en general. No, de momento no me he cerrado porque creo que como hay tanta cosa. No te olvides de un autor que a mí también me impresionó tremendamente y me dio mucha sabiduría, que es ¿Cuál? Stefan Zweig. Ah, ¿ves? Sí, conozco, pero no, de momento no lo he leído. Era un hombre que era austriaco, vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y se fue a vivir a Brasil con su mujer ya pensando que la humanidad no tenía salida y se suicidó en Brasil. Madre mía. Y yo nunca entendía por qué aquel hombre tan listo, tan inteligente, tan culto se había suicidado. Y luego, pasada la vida, lo entendí. Porque llega un momento que el sufrimiento que tienes, a lo mejor por lo que sea la guerra o sea la salud o lo que sea, es insoportable. Entonces piensas que la muerte te va a salvar de ese sufrimiento, ¿no? Qué fuerte. Y supongo que a él le debió pasar eso. Pero bueno, hay libros históricos de este autor. De hecho, el título de Convénceme se llamaba Convénceme con Z por Stefan Zweig. Qué fuerte. Qué guay. Oye, pues mira, pues me lo apunto porque... Eso Y tú apuntamos. apúntatelo también, Sí, a ver porque es si te histórico. empiezas. Bueno, venga, R's. Y la tercera R que es la última, Es el alegato, que ¿Qué nosotros es? lo llamamos reivindicación. tu alegato. Lo acabo de hacer.
eso, que leamos a Zweig. Bueno, yo puedo hacer miles de alegatos, pero creo que si me preguntáis por libros, ¿qué tienen los libros? Yo creo que los libros te hacen más sabia, te hacen más libre, te hacen más independiente, Qué guay. te hacen más feliz. Y cuando yo estoy embebida en un libro, tengo unas ganas de llegar a mi casa, sé dónde está el libro, lo voy a ir a buscar, voy a leer hasta no sé qué hora de la noche. Jesús es muy lector. Os voy a contar una anécdota de Jesús Calleja. Uy. Sí, os voy a contar ¿Es exclusiva? una No anécdota sé. que a lo mejor ya os la ha contado él, pero a mí cuando me la contó me impresionó tremendamente. Cuando estaban a punto de subir al Everest, hacía muy mal tiempo y entonces estaban en uno de los campos bases porque no podían acceder porque todavía no tenían el permiso para subir, ¿no? Entonces, claro, allí te puedes tirar días y días y días y días y se lleva la gente libros. Él se llevó libros y ya se los había leído todos. Y entonces, ¿qué hago? Tío, aquí he metido en esta tienda de campaña con un frío de pelotas y tal y cual. Y se le ocurrió ir al médico y preguntarle si tenía algún libro. El médico le dijo, lo único que tengo es el Vademecum. ¿El Vademecum es? El Vademecum es el libro que utilizan los médicos porque ahí dentro están la definición de todas las enfermedades y de todos los tratamientos. Pero lo bueno no queda aquí. Lo bueno es que Jesús se lo leyó entero y se lo aprendió de memoria. Qué guay. ¿En serio? Es una cosa- ¿Qué estuvieron esperando? Estoy en tratamiento psicológico para entender esto. Para Pero es cierto, olvidarlo, ¿no? Cuando encuentro un médico, hago un concurso. Sí, lo Le hace, digo, lo he visto dime yo, cualquier medicina y yo le digo cómo se llama el medicamento, la composición, si hay genérico y para qué sirve. Y no se lo cree y les gano. Oye, pues aparte de fuerte. lo de periodista, te podrían dar algo de farmacia o algo, ¿no? No, era Sí, que sí. estaba aburridísimo. es lo Da que igual, pero decía. ya tienes la formación. Una Ahora parte te al dan el menos. título. Pero Eso ¿sabéis se lo llama que significa? intrusismo. Os lo estáis tomando muy a broma, porque ¿sabéis lo que significa que un ser humano sea capaz de memorizar semejante No, libro? sí, para mí es Y, imposible. ¿Es tan absurdo? y no me interrumpas, Perdón. y pasada la vida se pueda encontrar con un médico y ganarle en un examen, Es a la mí parte eso divertida. Es que es Es fuerte. que Hacerse tengo, el chulo, que es cierto que dicen. tengo una cosa que es real. Cuando leo algo no se me olvida jamás. Y no sé hasta dónde llega el disco duro. Ojalá. De momento va aguantando. Pero yo leo algo y nunca tengo que leerlo dos veces. Porque ya me lo aprendí. y además Sin lees hacer esfuerzo, a toda ¿eh? velocidad y fotográficamente, porque tú lees, por Leo ejemplo, cruzado. exactamente un guión y va así, diagonal. ras. Diagonal. ¿Y se te queda? Se me queda. Madre mía. Pues eso a gente que está estudiando, Ya lo no sé. digo nada, le vendría bien. La Ojalá. verdad. Por eso hice periodismo, filosofía, medicina. Sí. Tengo un lío de carreras. Ya, Pues sí. unos títulos que no te caben en la pared. Ahora ya hemos acabado, ¿no? Porque hay que despedir esto. Yo creo que sí, sí. despediremos. Hemos hablado Esto mucho. dura más que cuando ves una entrevista de Ana Sí. Pastor. Sí, sí. Esto tenemos que cortarlo ya, porque hay un momento en el que... Bueno, que ya está. Y Bueno, si os y si quedáis con ganas empalmamos de a- decir con su algo, marido, pues tenemos toda la tarde aquí. Claro. O sea, Literalmente. hemos acabado, lo que quiere decir que yo puedo poner los pies encima de la mesa. Puedes ponerlos para terminar hombre, igualmente. a Mira, estrenar la perfecto. mesa, que la mesa Ah, está así por se hace. estrenar. Pues mira, eso lo Grabarle vi las yo a zapatillas. alguien que lo hizo en Azores. Pues Y mira, se quedó tan panchi. Está perfecto. Vamos a despedirnos con las piernas ahí. perfecto. No describir Claro. la situación para que lo vean. No, a la Claro, gente, sí. Ah, pues tiene- Ahora mismo Mercedes Milá, Mercedes Milá tiene- que trae falda, ha Exactamente. puesto los pies Encima de la mesa del y se ve podcast de Aves y estamos Rosas. viendo Sevilla. Estamos viendo. Yo no estoy viendo Sevilla, nada. Sevilla, Sevilla, ¿sabes lo que es o no? No Sí. sabes. Sevilla. Que solamente dije, hay que soltarlo. porque- Ah, se está viendo Sevilla. A lo mejor nosotros no, pero lo acaban así. Y las zapatillas de Vindral Poble. Punto. ¿Y sabes de quién eran estas zapatillas? ¿De lo que hablamos? De Jesús Calleja. ¿En serio? Me las has mangado. ¿En directo Ah, pues te has dado sí, cuenta? ya decía yo dónde estaban mis zapatillas. Pues se las habré dejado para algo y nunca más las vi. Pues mira. Compartimos todo, ¿no? Pues las has Muy bien, usado eso para está venir muy bien aquí. también. Oye, Bueno, yo desde aquí sí que digo, Mercedes, que me parece maravilloso que estos chavales, uno de 20 y otro de 24 años, primos, ahora tengan un estudio fabuloso, equipado Es que con la bien. mejor tecnología para emitir su podcast, que llegue muy lejos, desde un pueblo que se llama Agres, donde el pueblo ha venido aquí a ayudarle a montar todo este estudio, les ha regalado el local. Bueno, regalado, vamos, esto es público, Ya lo Sí, sé, sí, lo sí. sé. pero es indefinidamente Qué para fuerte. vosotros y tenéis una oportunidad enorme de contar exactamente Sí, eso. muy En fuerte. los pueblos hay oportunidades y lo vamos a contar. Pues sí. pues sí, muchas Pues con esto que muchísimas ha gracias. dicho, nos despedimos, ¿no? Sí, muchas gracias por Muchas venir. gracias por venir. A los dos. vosotros por A todo contar el equipo. conmigo. Saludo a toda la gente de Agres, que es un, espero que estéis escuchando este podcast. A y viendo. Agres, a Y la, viendo, es verdad, y viendo. a la Serra Mariola Sansera. ¿Sansera? Y ya está, ¿no? Así acabem, pues. Sí. Pues ya. Pues nada. Pues
Ens veiem el pròxim dia, que encara no No sabem quan sabem quan, és. No però sabem gràcies i un besito a tots. Moltes La Eskerrik asko i... La próxima gràcies. en Porque si van a ver valencià, toda España, ¿eh? Sí, sí. La Sí, próxima sí. vez. Esto lo habéis hecho por mí, porque tú lo entiendes, porque eres catalana, sí. y yo pues soy un burro y tenía que haberme aprendido más valencià. Ya lo haré. Ja l'horàs, Oye, no patas. moltes Si, gràcies. si te lo aprendes todo Moltes tan gràcies. rápido, te estudias el diccionario y ya está. Claro. Muchas Pues gracias, eso. Cuyons. Adiós. ¡Hala! No, Venga. para que Nos vemos el próximo día. Bueno, ya nos queda la verbena que vamos a ver Mañana. Y cuando os veáis en la tele os va a entrar un ataque de risa y de emoción. O de vergüenza o de no sé qué. No sé cómo me va a sentar. ¿Tú cómo le llevas lo de verte? ¿Tú te ves en la tele? Claro. Es que tienes que verte Cuando para se ver mete, dónde has bueno, fallado, bueno, dónde lo estoy en haces directo, mejor, te dónde llamo haces yo, peor. José. Yo mismo me autoexamino y es el momento más tenso para mí, Claro. verme dónde meto la pata, o qué podía mejorar, o o sea, es muy importante verse, porque sabes, ahí es donde te corriges. Claro. Pero cuando se emite sí que lo ves en la tele. ¿Sabes que Jorge Javier odia verse? Yo el otro día me enteré. ¿Así? Para mí es imprescindible verlo. Totalmente imprescindible. Porque aprendes mucho. Vale, pues cuando queráis salís y se Bueno, queda pues de nosotros nos otro. decimos adiós, hacemos así un gesto, no nos entretenemos más, arrancamos. Muchas gracias. Muchas gracias por Mucha todo. suerte. Buena hora, hermana. nos Y seguimos. gracias por invitarme.